Hermanas, hermanos, es para mí un privilegio dirigirme a ustedes en esta hora para transmitirles lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en estos tiempos, en estas circunstancias difíciles por las que estamos atravesando tanto creyentes como no creyentes, pero estando seguros que para toda situación la palabra del Señor tiene la respuesta. Así que vamos a ver algunos requisitos para que nosotros podamos obtener victoria en tiempos de necesidad. Y nuestro pasaje hoy día se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Y es el personaje de quien vamos a hablar brevemente en esta hora, es el rey Josafat. El rey Josafat era rey en Judá, era hijo de Asa, y empezó su reinado a los 35 años. El reino de Judá se caracterizó por tener tantos reyes buenos, por ejemplo David, el mismo Asa, Ezequías, Josías, como reyes muy malos, por ejemplo Manasés, Amón, entre otros. Josafat es uno de estos reyes buenos y, como hemos dicho, empezó a reinar cuando tenía 35 años. Una de sus características principales era que este rey amaba al Señor. Si nosotros vemos en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 3 al 4, leemos que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Entonces, Josafat era un rey que amaba al Señor y procuraba cumplir con la ley de Dios. Procuraba andar, nos dice aquí, en los mandamientos del Señor. Pero no solamente era un rey que amaba a Dios, sino, de acuerdo, miren al versículo 9 en este capítulo 17, dice, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Era un rey preocupado porque el pueblo conozca la ley del Señor. Tal vez era como tú, como yo, que como padres transmitimos o buscamos transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, la ley del Señor. Nuestro deseo como padres, mi mayor deseo como padre, es que mi hija ame al Señor con todo su corazón todos los días de su vida. Y esa era posiblemente la preocupación de Josafat para con todo el pueblo. Enviaron a los sacerdotes para que vayan por todo el territorio y enseñen al pueblo la ley del Señor. Un rey muy preocupado, no solamente por su vida espiritual propia, sino también por el estado espiritual de toda la nación. Haciendo las cosas de Dios, haciendo las cosas buenas, haciendo las cosas que a Dios le agradan. ¿Y qué sucedió? Veamos en el versículo 1 de 2 de Crónicas, capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. ¿Qué sucedió? Que Josafat enfrentó entonces un tiempo de guerra, un tiempo de ataque. Como muchos de nosotros, cuando estamos a veces haciendo la obra del Señor y sirviendo al Señor, o tal vez cuando una persona recién se entrega a Dios y comienza a buscar a Dios con todo lo que tiene, y
de pronto nos llegan las pruebas, nos llegan las dificultades. El versículo 3 nos dice que el rey Josafat tuvo temor. Tuvo temor. Entonces, no es malo temer. No es malo que cuando vengan las circunstancias difíciles, tal vez como estas que a nosotros nos están acechando en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, tener temor no es malo, porque es en esas circunstancias las cuales hacen que nosotros nos acerquemos más al Señor. En tiempo de enfermedad, en tiempo de pobreza, en tiempo de falta de trabajo, en tiempo de hijos rebeldes, en tiempos de muertes, en esos tiempos en el que se apodera muchas veces de nosotros la angustia por el futuro y el temor entra a nuestras vidas, es cuando nos debemos acercar al Señor. Ante el temor de la guerra, de toda esta coalición, de todo este grupo de reyes que se habían juntado para atacar al pueblo, y en medio del temor de Josafat, encontramos el versículo 3, que dice que Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. ¿Qué hizo Josafat? Humilló su rostro para consultar al Señor. Y no solamente eso, sino que guió al pueblo a humillarse delante de Dios. Era un rey con muchísimas buenas cualidades. Ante la situación difícil que él enfrentaba, buscó la ayuda del Señor, pero además también le dijo al pueblo, vamos, todos tenemos que buscar la ayuda del Señor. Y es en medio de esas circunstancias que yo quiero rescatar 3 actitudes importantes de la oración de Josafat y que tú y yo podemos poner en práctica en nuestra vida. Miren lo que nos dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Cuando tú estás enfrentando una situación que produce temor en tu vida, una situación que no puedes manejar, una situación que es muy, muy difícil, hay 3 pasos que debes hacer para que el Señor guíe tu camino. Número 1, reconoce tu debilidad. Lo que dice Josafat es muy interesante. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Yo no tengo fuerzas. Por mí mismo no puedo hacerlo. Así que reconoce tu debilidad. Abandona la autoconfianza. ¿En qué pones tu confianza cuando te vienen las pruebas? ¿En tus conocimientos? ¿En el dinero que posees? ¿En las propiedades que tienes? ¿En la familia? ¿En tus contactos? ¿En tus conocidos? ¿En tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Dónde está puesta tu confianza? Abandona esa autoconfianza que tienes y reconoce tu debilidad. No hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud. Número 2. No sabemos qué hacer, dijo Josafat. Reconoce tu ignorancia. Muchas veces quisiéramos conocer todo. Quisiéramos ser como cuando nos sentamos a leer un libro y está muy interesante a la mitad de la lectura y
No nos aguantamos para ver cómo termina y vamos hasta la última página y vemos, así termina. Y ahora con los servicios de streaming, que estás viendo una película y te gusta mucho y, pero quiero saber cómo acaba la película porque ya no aguantas la incertidumbre y vas hasta el final y observas cómo termina la película. A veces quisiéramos ser así con las circunstancias en nuestra vida. ¿Cómo va a terminar? ¿Cómo va a pasar esta situación? Pero la verdad es que no lo sabemos. La verdad es que nadie, excepto nuestro Dios, conoce el futuro. También muchas veces nosotros tenemos que reconocer que no sabemos manejar esta situación. Cuando tienes un hijo o una hija con discapacidad de nacimiento, no sabes qué hacer. Y tienes que reconocer que no sabes qué hacer para que puedas encontrar ayuda. Entonces, número 1, reconoce tu debilidad. Número 2, reconoce tu ignorancia. Pero número 3, lo que nos dice el versículo 12 también es, y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, número 3 es, reconoce que dependes de Dios. Implica abandonar nuestro orgullo, implica aceptar lo que Dios ha determinado para nosotros, pero también aceptar que es Él quien dispone en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, Él es el Señor, o cantamos, Él es el Rey de mi vida, o Él es el Señor de mi vida. Y este término, el Señor, indica que nosotros somos sus siervos, indica que nosotros somos sus súbditos. Cuando decimos el Rey, indica que Él es quien gobierna sobre nuestra vida. Y que por lo tanto no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Entonces, no tienes fuerza, no conoces, solamente te queda depender de Dios. Abandonarte al Señor. Es como cuando uno es pequeño y de pronto le dejan una tarea que es muy difícil, muy grande, y a veces hay que hacer algo que no podemos. Tal vez hay que cortar, tomar objetos pesados y no sabemos qué hacer. Y no podemos, nuestras fuerzas de niños son muy pequeñas. A mí me gusta ver cuando mi esposa ayuda a nuestra hijita con sus tareas en el colegio. Mi hijita a veces no sabe qué hacer y no tiene las fuerzas para hacer las cosas. Pero su mamá sí. Entonces, eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que seamos como estos niños, que seamos como estas niñas, que se dan cuenta, mamá, no sé, mamá, no puedo, ayúdame. Y nosotros como padres estamos ahí para nuestros hijos, para nuestras hijas. Cuánto más el Señor va a estar ahí para nosotros cuando le pedimos su ayuda. Pero para eso debes reconocer tu debilidad, reconocer tu ignorancia y reconocer que dependes solamente del Señor. Eso está en la oración de Josafat. ¿Cómo termina nuestra historia? El versículo 17 nos dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces,
el Señor nos da la salvación, cuida de nosotros y nos lleva a la victoria. Cuando nosotros ponemos en práctica estas tres actitudes que tuvo Josafat. El Señor pelea, el Señor hace, el Señor obra. Pero reconoce tu debilidad, reconoce tu ignorancia y reconoce que dependes del Señor. Que Dios les bendiga en esta hora.